de, ¿cómo era el título? Ya, pero el título, ¿cuál era? El rey niño que dañó su corazón. El rey niño que dañó su corazón es una de las partes por las que seguimos en la enseñanza de 2 de Corintios 10:15. ¿Sí? No, Corintios. ¿Sí? Hemos derribado el argumento y justo cuando yo salía y decía, Señor, el día que terminemos esta palabra, yo sé que el Señor va a ministrar y ministrará a muchas personas y se derribarán la altivez y el argumento. Sí, hemos aprendido a cómo derribar el argumento, hemos aprendido hemos entendido, ¿sí? qué es lo que se mueve dentro del argumento, no es solamente una palabra. Y bueno, y el Señor nos metió ahora a la altivez. Amén, a la altivez. Y hemos estado hablando en 2 de Crónicas 26, el rey niño que dañó su corazón. Qué bonito ese título. ¿Sí? ¿Qué significaba Usías? ¿Qué significaba Usías? La fuerza del Señor. Amén. La fuerza del Señor. El 10º rey, ¿sí? De Judá. El 10º rey de Judá. Este niño, ¿por qué es niño? Porque obviamente 16 años tomó el reinado después de que su padre Uriel murió. Amén. Y fue rey de Judá durante ¿cuánto tiempo? 52 años. Amén. ¿Qué pasó con Usías? Dice la palabra que Usías hizo lo correcto delante de Dios. Amén. Eso dice la palabra. Amén. Según lo que nosotros leímos en 2 de Crónicas. Sí, dice que hizo lo correcto delante de Dios. Y que cada vez que buscaba al Señor, el Señor le daba y añadía más. Por eso su reino estuvo acompañado de grandes edificaciones. Y el comercio se extendió y fue prosperado en gran manera toda Judá. Dice que no solamente eso, sino que como rey también fue un gran soldado, porque estuvo en sus manos más de 500,000, ¿sí? soldados. Dice que también hizo instrumentos de guerra. O sea, él fue un hombre que estuvo pendiente de su ciudad, de sus soldados, de la defensa, y en todo lo que él emprendía, él prosperaba. ¿Sí? Porque dice que la mano del Señor estaba sobre él. Amén. Dice que por eso prosperó en gran manera en toda Judá. ¿Sí? Podemos ver el respaldo total de Dios sobre su vida. Amén. Pero mire, su reinado dice que fue de 52 años. Su reinado fue de 52 años. O sea, 52 años. En 52 años, el Señor, desde que Él empezó, desde los 16 años, yo había escrito y yo decía, yo miraba a un joven y me imaginaba a un joven lleno de temor, con mucha precaución, búsqueda total, mucha humildad, bondad, fidelidad, totalmente un joven y hombre, porque empezó como joven. Amén. Un hombre y joven que amaba a Dios, pues el Señor estaba sobre él y lo prosperaba. ¿Sí? O sea, él tenía todas las aptitudes que Dios busca en el corazón del hombre. Amén. Por eso dice que le prosperaba. Dios no te puede prosperar si tú... O sea, sí, hay gente que prospera, pero ¿quién le prospera? Sí, o sea, ¿quién le prospera? Una persona que está apartada de Dios, una persona que está separada de Dios, no puede prosperar. Por la mano de Dios, no lo va a hacer. Tenemos ahí un Mari Manso, ¿sí? Un hombre muy próspero, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer él? Hizo un pacto con Satanás y él le prosperó, ¿sí? Tenemos grandes gobiernos con mucho dinero, ¿sí? Y sin temor a equivocarme, ahí está Lazo también, ¿sí? Iluminado, con pactos, ¿sí? No ir a votar por Lenin, ni tampoco anule su voto,
Haga como dice el jefe de Daniel. Vamos a votar en contra del gobierno, en contra del gobierno. Y no porque estemos en contra del gobierno, sino porque estamos en contra de todo lo que él ha hecho. Sí, sí. Mire, pastor, ¿qué decía temprano yo? No podemos llevar un mensaje en serio, siempre hay el chiste. Amén. Entonces mire, ¿sí? Entonces yo me imaginaba un hombre así, bondadoso, un hombre obediente, ¿sí? Fiel, un hombre fiel, ¿sí? Un hombre que amaba a Dios, buscaba totalmente a Dios, era temeroso de Dios, muy precavido. ¿Por qué muy precavido? Porque dice que se encargó de los ejércitos. Sí, entonces él estaba totalmente pendiente en todo, por eso era un hombre precavido, buscaba, humilde, fiel, bondadoso, temeroso de Dios. Amén. Por eso Dios lo prosperó. Sí, y quiero ir un ratito a Primera de Crónicas 28:9, anótelo, yo voy a leer. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mire el consejo que recibió Salomón: que primero reconozca a Dios de David, que lo empiece a conocer, que ya no lo vea de lejos, sino que lo empiece a conocer, que le sirva como un corazón perfecto. El corazón de Uzías era perfecto, por eso el Señor le prosperaba. Aquí dice, si tú le buscares, lo hallares, ¿sí? Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, dice. Dice, y si tú le buscares, lo hallarás, dice, lo hallarás. Entonces todo aquel que le halla al Señor en ese corazón perfecto, cuando le halla, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentras con Él? Encuentras todo lo que tú necesitas, porque el buscar a Dios, sí, es el mandato de Dios, con todo tu corazón. Y el Señor dice, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces eso es todo lo que recibió Uzías. Amén. Vamos a ir a Salmos 69:32. Mire lo que dice. Quiero ir un poquito más arriba, que me gustó desde más arriba. Dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, más a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me proponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Mire lo que dice Salmos, ¿sí? Que todo aquel que está afligido, que todo aquel que está viviendo en escasez, si le busca al Señor, dice que lo va a encontrar, Entonces mire, cuando Uzías se llega a encontrar con el Señor y le empieza a conocer y empieza a presentar un corazón transparente, sí, un corazón honesto, lleno de amor. Dice que el Señor amó el corazón de Uzías, lo amó de tal manera que el Señor, todo lo que Uzías necesitaba, el Señor estaba, sí, para poder dar todo lo que él quería. Amén. Dice,
afirmó. ¿Me perdí? Ya terminamos Salmos, ¿verdad? Dice, quiero que tomemos en cuenta el versículo 16. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 26 y vamos a leer lo que dice el 16. Dice, por cuanto, en la versión de ustedes dice, cuando obtuvo fuerza. Amén. Acá yo tengo, pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, el cual fue su ruina. Hasta ahí vamos a quedarnos. Amén, dice. Cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Entonces, al nosotros tomar en cuenta el versículo 16, dice que Usías se hizo fuerte. Significa que se afirmó su reino. O sea, Dios desató autoridad sobre él. Esto significa que durante los 52 años Dios lo había estado procesando hasta que fue afirmado. ¿Usted se imagina eso? 52 años. 52 años. Usted ya va a saber por qué no fue menos. ¿Por qué 52 años? Dice que 52 años Usías reinó. En esos 52 años, sí, el Señor había formado el corazón de Usías, ¿sí? Y era un hombre, pienso yo y estoy segura que era conforme al corazón de Dios. Y el Señor le empezó a dar todo lo que él necesitaba, porque él engrandeció a Judá. Dice que hizo torres grandes. ¿Usted se imagina cómo era Judá? O sea, dice que el comercio se extendió de tal manera, él pudo hacer del comercio algo que iba a ayudar y a bendecir a esa ciudad. Por eso es que ayer hablábamos Judá cómo estaba cuando fue a cautiverio. Era una gran ciudad. Exactamente, estaba viviendo en sus mejores momentos. Entonces, dice 52 años reinó. Entonces yo decía, 52 años el Señor procesó su corazón. 52 años que Usías buscaba a Dios. Porque dice, cuando más le buscaba, el Señor más le daba. ¿Sí? Entonces, el Señor ahí con él buscando al Señor, él siendo fiel todos los días. ¿Sabe a qué se refería la fidelidad de él? La fidelidad de él era que cuando él quería hacer algo, ¿en qué se trata la fidelidad? Consultarle a Dios. Es lo que tú ibas a decir, Anita. Sí, es verdad. Sí, y cada vez que él quería hacer algo, entonces, ¿a dónde iba? A Dios. Primero a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que todo lo que él tenía le había dado Dios. Y él estaba claro que cada vez que él buscaba a Dios, el Señor le daba. ¿Sí? Y cuando él quería tomar alguna decisión, sí, que sea para su vida, que sea para el pueblo, que sea para su nación, dice que su fidelidad hacía que vaya delante de Dios y que le consulte a él. Que le consulte a él. Entonces, ese fue su caminar durante 52 años. ¿Sí? 52 años. Entonces dice, lo había estado procesando hasta que fue afirmado y obtuvo autoridad. Yo ayer decía, me parece que fue, sí, la autoridad, no, el lunes me parece que fue. La autoridad, sí, cuando Dios nos delega, primero tenemos que entender que no hay muchas personas que tienen autoridad. No las hay, hermano. Porque autoridad no significa solo ordenar. Autoridad no significa gritar. Autoridad no significa enojarte, sí, y que las personas hagan con miedo. No, eso no es autoridad. Pero para que puedas tú tener autoridad, ¿tú crees que Dios va a poner algo en tus manos? Sí, cuando sabe lo que puede pasar. No lo va a hacer.
No lo va a hacer. Para que Dios pueda desatar autoridad sobre alguien, tiene que haber sido esta persona procesada. Y tiene que realmente haber sido pesada toda su humildad. Y saber que si tal vez queda algo de lo que Dios aborrece, sí, se irá. Sí. Amén. Entonces dice que él llegó un momento en que se hizo fuerte. La autoridad ya estaba sobre él. Sí. Él debió haber ya, se ha de haber dado cuenta. Uno se da cuenta cuando ya hay autoridad. Ya hay. Mire qué autoridad. Yo le hablaba esto con Maru, porque yo le decía a Aida, le decía, la autoridad proviene de Dios. Dios te entrega una autoridad. No es esa autoridad que tienen, por ejemplo, los gobiernos. Sí, es otra autoridad de la que yo hablo. Es una autoridad que viene de parte de Dios. Sí, es una autoridad que es netamente delegada por Dios. Entonces Manu decía que alguien le había dicho, tú sí tienes autoridad, porque los demonios, sí, se sujetan delante de ti. Y yo le decía, eso se llama don. Ese es el don. Sí. Pero la autoridad que proviene de Dios, realmente tiene que ser procesada y realmente tiene que estar sobre las personas que buscan de parte de Dios, que son fieles con el Señor. Lo que era Usías. ¿Sabe por qué no todos pueden tener autoridad? Porque Dios conoce el corazón. Y Dios sabe lo que va a pasar. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Sí, tenemos un gran ejemplo. Salomón es otro ejemplo. Pero hoy estamos hablando de Usías. Sí, tenía autoridad. Entonces, mire, dice, fue afirmado su reino, obtuvo autoridad. Esto significa que no por estar al frente de algo o alguien, tú tienes autoridad. Porque muchos hombres y mujeres de Dios han caído. Y ha sido porque cuando tenían fuerza en el ministerio, terminaron utilizando sus manos para el servicio de Dios y ya no buscan la dirección de Dios. ¿Por qué cree esto? Usted tiene derecho. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué las personas que llegan a tener autoridad se pierden? Como pasó con Usías. Porque llega un momento en que nosotros creemos que podemos decidir. Puedes decidir cuándo empieza el culto y cuándo termina. Sí. No eres capaz de consultarle a Dios y decirle, Señor, ¿será que puedo terminar a esta hora? ¿Será que tú me vas a permitir terminar a estas horas? Sino que, claro, como ya tenemos autoridad, entonces nos vemos con el derecho de poder decir, hasta aquí podemos seguir, hasta aquí terminamos, hasta aquí hacemos tal cosa. Entonces nosotros nos creemos con derecho a decidir, nos creemos con derecho a resolver, a escoger, a mandar, a ordenar, a no escuchar, a no ser guiados. Claro, su fuerza, su autoridad, porque tienen que meterse esto, porque, o sea, ellos tienen que meter su autoridad, ¿me entienden? Y eso es lo que pasó con Usías. Eso es lo que pasó con Usías. ¿Sí? La autoridad le hizo perder el objetivo del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, miren, el hombre altivo se convierte en una persona infiel. ¿Sí? Cuando ya piensa, y es verdad lo que decía Pastor, sí, nosotros terminamos de pagar una deuda al comprar una refrigeradora, por ejemplo, así. Mientras nosotros no pagamos la refrigeradora, ¿cómo le cuidamos a la refrigeradora? ¿Sí o qué? Sí. Sí, mientras no pagamos. Pero cuando ya pagamos, sí, es que es mía, es que no sé qué. Oye, pero ya terminé de pagar y que cosas como esas, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que cuando ya hemos pagado un cierto precio por nuestra vida, y el pastor dijo una palabra y estaba que me la guardaba, ya me olvidé. Nosotros creemos que en nuestra vida hemos pagado ciertas circunstancias,
sin darnos cuenta que nosotros somos esclavos de por vida para el Señor. Pero pensamos que ya hemos pagado la deuda, ya está cancelada la deuda. Entonces, cuando ya está pagada la deuda, cuando ya está cancelada, ¿qué hacemos nosotros? Sí, empezamos a decidir y hacer lo que nosotros queremos. Amén. Entonces, el hombre altivo se convierte en un hombre infiel, desagradecido con Dios. Por eso tiene derecho a actuar con sus instintos y como ellos lo conducen. Tiene derecho a juzgar y hacer su propia justicia, lo que para él es correcto. Ese es un hombre altivo. Tiene derecho a decidir lo que él quiere, pero nunca va a ir delante de Dios. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Qué tanto usted puede perder cuando usted necesita una respuesta de Dios, aun si sabe que es para vida o para muerte? ¿Qué tanto puede para usted, sí, haber tanta afectación que usted se tome un minuto, una hora, un día, una semana en escuchar qué es lo que Dios necesita? ¿En qué tanto puede interferir, hermano, que usted vaya y le pregunte al Señor si debe o no debe hacer algo? La impaciencia, el miedo, sí, es verdad, sí, no han sido cruzados nuestro carácter, el miedo de que se enojen, de que se resientan, y no saben que ya va a haber después, a ver si valió la pena tener miedo, si valió la pena ser impaciente, ¿sí? Miren, entonces, ¿qué es lo que pasa con Uzías? ¿Qué es lo que pasó con Uzías? Sí, cuando él empieza a actuar ya con altivez, cuando él creyó que todo lo que él podía hacer y deshacer, sí, no tendría consecuencias. Miren, dice, cuando Uzías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra Jehová su Dios y entró en la casa de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y yo les decía, mire, el pecado del rey Uzías, sí, al traer la altivez en su vida, le trajo grandes consecuencias. Y una de ellas fue que él ya no pudo escuchar las advertencias que Dios le daba. Sabe que el hombre altivo que no ha podido derribar, si esa muralla, ya no escucha, hermanos, ya no escucha, no quiere escuchar las advertencias que Dios le hace. Mire que dice que a Uzías entraron el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más para advertirle que lo que él estaba haciendo a Dios no le agradaba. No le agradaba. Estaban hablando de que él estaba quemando incienso en el altar. Sí, voy a hablar un poco con los pastores, los maestros, los profetas. Todos ellos falsos. Voy a hablar de ellos. Todos aquellos que se suben a los altares, sí, y promueven conforme su conocimiento, conforme su palabra, conforme lo que él necesita, sí, están quemando incienso. Están quemando incienso. Y pueden haber muchas personas que dicen, oye, no es así, por favor, no es así, no debes hacerlo así. ¿Ellos escuchan? No escuchan. No escuchan. Traen a su vida sordera espiritual. No quieren escuchar, solo escuchan a su yo interior. Su yo interior es el que les conduce y los lleva, sí, a su verdad. Sí. Ahora, hablemos de las ovejas. Cuando ellos ¿sabía usted también que las ovejas queman incienso también? Ellas también van. Así que la carga no es solamente para los pastores, los profetas, para los maestros, no. Usted tiene la obligación también de quemar incienso. ¿Sí? Es una ofrenda que usted le entrega al Señor. ¿Sí? Pero cuando usted le lleva
con esa altivez y lo hace de la mala manera, como por decir con odio, con resentimiento, con falta de perdón, con robo, con adulterio, con fornicación, con homicidios, usted está quemando incienso. Y viene Dios a través de los siervos, las siervas de Dios, y le habla. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Escuchan. No quieren escuchar, hermanos. No quieren escuchar. Entonces, mire, Uzías no escuchó lo que Azarías y los 80 sacerdotes entraron a decirle. Uzías se creyó con derecho a poder mancillar el templo del Señor. Hoy nos encontramos con muchos llamados apóstoles, profetas y maestros, todos estos falsos, mentirosos, que pueden burlarse, maldicen a las personas, utilizan los templos para robar, para engañar, para seducir y tener a la gente bajo el dominio de Satanás. No es bajo su dominio, es bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque esta gente no está creyendo en Dios y no está creyendo en ¿qué? En los poderes que hacen ellos y que tienen ellos, en la influencia, en la ayuda según de ellos, pero es mentira. Mire, el no querer oír la advertencia nos puede llevar a pecar. Muchas veces despreciamos las advertencias que se nos hace a través de la palabra y por eso muchas veces pecamos. Muchas veces olvidamos la exhortación que se nos hace desde el púlpito a través de las clases o el sermón. Vamos un ratito a Hebreos 12:5. Ajá. ¿Qué es lo que dice? Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire, no menosprecies, no desmayes. Sí, cuando Dios venga y te reprenda, por medio de las personas a quien Él pone. Amén. No debemos de olvidar la exhortación que se nos haga, ya que es para nuestro crecimiento espiritual. Aparte, que como hemos estado aprendiendo con Jeremías, no se enojaban con el profeta, sino era con Dios directamente. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y es allí donde nos podemos encontrar claramente con personas altivas. ¿Sabe por qué? Porque tal vez en silencio guardarán la exhortación del pastor. Pero si Dios utiliza a alguien un poquito menor que tú, basta que no tengas título, ya es un poquito menor que tú. ¿Sí? Basta que no tenga la misma cantidad de dinero, ya es un poquito menor que tú. ¿Sí? Basta que no tengas riquezas, ya es un poquito menor que tú. Y el Señor dice que todos debemos exhortarnos unos a otros. ¿Sí? Imagínate, ahí es donde más rápido se conoce al altivo. Porque casi nunca deja que una persona menor que tú te exhorte. No permite. El altivo es así, no escucha. Es que claro, piensa que ha alcanzado todo. ¿Sí? Por eso se convierte en infiel. Porque piensa que todo lo que tiene es gracias a él. ¿Sí? Mire, el pecado del rey Uzías fue el no aceptar la advertencia, la exhortación, la amonestación que le hicieron. No quiso escuchar y eso le llevó al fracaso. Igual nosotros, si no escuchamos la amonestación, la exhortación, la advertencia, iremos también a un fracaso y pecaremos, hermanos. Amén. Mire, ¿qué es lo que trae consigo la altivez también? La ira. La ira. Mire, en el 19 dice: estos se pusieron, el 19 dije, ¿no? Perdón.
Pero Usías, quien tenía en su mano un incienso para quemar incienso, dice, se llenó de ira. Y al airarse contra los sacerdotes, hasta ahí nos quedamos. Dice que se enojó. ¿Sí? Mire, la altivez trae consigo ira, enojo. Se airó y por eso hizo lo malo delante de Dios. La ira lo cegó también. Usted puede imaginar un hombre o una mujer delante de Dios en su altar y en altivez, lleno de ira, de enojo. ¿Se imagina usted una persona así? Mancillando todo el tiempo el altar del Señor. ¿Usted se imagina? Y no solamente aquí. Ahora vamos allá. ¿Usted se imagina una persona a quien Dios le está exhortando? ¿Cómo puede estar en su asiento? ¿Sí? Enojadísimo, lleno de ira. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Le ciega. Le ensordece. Prácticamente pierde todo, hermano. Pierde todo. Simplemente porque el Señor les está llamando la atención, les está guiando o les está exhortando. ¿Sí? Miren, la ira es un pecado que nos puede llevar a pecar. Por eso debemos de dejar la ira. Vamos a ir a Salmos 37:8. Mire lo que dice. Debemos dejar la ira. Si bien es cierto, Dios a nosotros nos ha dado cierta potestad para tener ira, el Señor dice, hey, yo desaté sobre ti ira. Pero no te abuses de ella. No te abuses de ella. Exactamente. Es como la autoridad. Dios desató sobre ti autoridad, pero tampoco te aproveches de ella. Sí. No utilices tus impulsos carnales. Sí. ¿Para qué? Para que caigas en pecado. No hagas que lo que Dios lo hizo de bendición para ti sea de maldición. ¿Qué es lo que dice en Salmos 37:8? Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mira, le está aconsejando, deja la ira y el enojo. Desecha. No vayas de gana en busca del pecado. Debemos dejar la ira, no irritarnos, porque solo haríamos lo malo. Toda persona, hermano, que tiene ira en su interior por causa de la altivez, créame, que ese es el punto. La altivez, la soberbia, el orgullo, sí, la prepotencia. Digo yo, Señor, ¿cómo? Y en verdad no. Señor les mira bien de lejos, ¿no? Y ellos ahí llenos de ira. Es que no me salió como yo quería. Es que no hice lo que yo quería. Y se llenan de ira y se llenan de enojo. Amén. Amén. Terminamos haciendo lo malo. Cuando la persona está enojada, airada, su mente no está centrada y va a cometer otros males. Mire, un pecado le lleva a otro pecado y otro pecado a otro pecado. Sí. Y delante de Dios nosotros podemos seguir viendo esto como insignificante. Pero vamos a ver lo que pasa, hermanos. Vamos a ver lo que pasa. Sí. Dice, y va a cometer otros males, ya que el hombre de gran ira llevará su culpa, como lo hizo el rey Usías. Él llevó toda su culpa. Sí. Tenemos que dejar la ira a un lado, porque ella es cruel. Proverbios 27:4. Ayúdeme con Proverbios 27:4. ¿Qué es lo que Cruel dice? es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Vea, el altivo. Cruel es la ira. Es que claro, la persona que ya se creyó muy altiva siempre va a tener envidia.
¿Por qué? Porque no se puede alegrar del crecimiento de otro, siempre tiene que ser primero. Eso produce ira y la ira es cruel, es cruel. ¿Cuántas cosas horrendas no se han hecho por la ira, por el enojo? Hechos 7:51, vamos a leer hasta el 60. 7:51. Ayúdame, por favor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matados? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso es enojarse. Eso es enojarse. Sí, eso es. Cuando... ¡Ay, estoy harto! Sí. ¡Ay! Siga. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire lo que hizo la ira. Mire lo que hizo el enojo. Mire a dónde llegó. Que un joven como Esteban, lo que estaba haciendo era enseñando, instruyendo, tal vez exhortando. Sí. Es lo que él estaba haciendo. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Sí. Pero estaban llenos de enojo, llenos de ira. ¿Qué es lo que hacía la ira y el enojo? Les cegó la mente, no les importó nada. Arremetieron contra él. Así es el altivo. Cuando Dios viene delante de ti, no te importa nada. No te importa cuántos dañas. No importa a cuántos lastimas. No importa cuántos. No importa cuántos estás matando. No te importa. A eso te lleva la altivez. A eso te lleva la ira, el enojo. A eso te lleva a ser ciego de lo que haces, sordo de lo que escuchas. Porque es necesario derribar la altivez. Para que te des cuenta que Dios así no te puede escuchar. Para que veas que no solamente es altivez, cosa chiquita, altivez. Mira hasta qué punto Dios aborrece la altivez, porque consigo lleva homicidios, ¿era? ¿Qué más? Robos, destrucciones, muertes. Amén. Miren, el hombre iracundo promueve contiendas. Proverbios 15:18. Iracundo promueve contiendas. Está ahí para traer el problema con uno y con otro. Sí. El hombre iracundo promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El que tarda en enojarse, aunque nos hagamos los que no escuchamos. Pero el Señor te está hablando a ti. Está hablando a ti. Debemos de quitar de nosotros toda amargura, ira, enojo. Mire con lo que lleva el enojo. Trae consigo amargura. Colosenses 3:8. Debemos de despojarnos de ella.
Santiago 1:19. Efesios 4:31 leímos. Por favor, ayúdeme. Efesios 4:31, Colosenses 3:8 y Santiago 1:19. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Son de una sola clase. Son solo de una sola clase. Sí, mira dónde te lleva la ira, el enojo, la malicia, blasfemo. Aunque tú no hables con las personas, tu mente está lleno de blasfema. Amén. Siempre tengo esa duda entre blasfemia o blasfema. Gracias. Santiago 1:19. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Ser lentos para hablar y para enojarse. Tenemos que estar siempre atentos para escuchar. A veces ni en la primera palabra ya reaccionó. Amén. Miren, aquí es donde tal vez a muchos se les va a destruir una doctrina que tienen, hermanos. Y déjeme decirle que Dios no actúa en la ira y no actúa su justicia. El Señor no actúa en nuestra ira con su justicia. No actúa. No lo hace. Y eso está en Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire. Vea, enójese. Enójese, hermano. Puede decir hasta que Dios le lleve, puede decir que Dios me haga justicia y todo. Enójese. Dios no le va a hacer justicia, hermano, porque Dios no obra en la ira del hombre. Señor no obra en la ira del hombre, hermano. La ira es uno de los pecados que ha hecho mucho daño a la humanidad. Dejemos a un lado la ira y el enojo. Si no dejamos la ira y el enojo, esto nos va a llevar a perder nuestra salvación. Y si hoy usted no lo cree, hermano, entonces es porque significa que usted no quiere derribar la altivez. Porque la altivez lleva consigo la ira. Podemos ver a un rey Usías que se aprovechó de todos los bienes que Dios le hizo cuando lo afirmó. Pensó que todo podía hacerlo en su cuenta, ya sin pedir consejo, sin pedir guía, sin pedir dirección. La altivez lo llevó a perder la dirección total de Dios. Cerró sus oídos totalmente a la exhortación, al consejo, a la guía, mancillando así el nombre de Dios y burlándose, mancillando su palabra. Vemos a un rey Usías lleno de ira, de enojo. Claro, nadie tiene que meterse en lo que puedo hacer, porque estamos cansados de que nos digan cómo hacerlo. Estamos cansados de que si debemos hacerlo o no debemos hacerlo. Ya es tiempo de vivir como yo quiero y como yo quiero gobernar. Ya es tiempo. Ya es tiempo de vivir. Quisiera saber por lo menos lo que se siente gobernar como yo quiero, hacer lo que yo quiero. Me deleito haciendo lo que yo quiero. ¿Sí o no? ¿No decimos eso? Ya es tiempo. Nos podemos burlar. De mí no se burlan. Eso trae la altivez. Eso trae la altivez. Eso es lo que trae la altivez. Déjeme decirle que Dios sí aborrece este pecado. Y lo aborrece de tal manera, hermano, porque estas personas
se convirtieron en dioses. Dioses que le han robado el lugar a Dios, que le robaron su lugar. Y aún estando como están, tienen la osadía de reclamarle ciertas situaciones al Señor, de irse en contra de Dios. Se cansaron de vivir bajo una esclavitud. Me cansé de ser esclavo, de solo estar aquí. Me cansé. Hoy quiero hacer lo que yo quiero. La altivez, esto es la altivez. Así es como la altivez dañó el corazón de un rey joven. Ahora, ¿cuántos años? 52. 52 años pueden ser el tiempo que tú puedes vivir tranquilamente. Pero el día del juicio va a llegar. Y aunque te escondas, va a llegar. Y aunque mientas, va a llegar. El altivo no puede huir de Dios. Y mire lo que dice que se enojó de tal manera, mancillando el altar del Señor. Dice que en ese instante el Señor lo castigó. Lo castigó, dice. Y puso lepra en su frente. La recompensa de todo aquel que no quiere derribar la altivez, que no le gusta la corrección, que no le gusta la dirección, aún más ser esclavos de Dios, aunque sea rey, no puedes hacer lo que tú quieras. O sea, aunque tú seas dueño de tu propia vida, aunque tú seas quien está presidiendo un ministerio, aunque seas tú a quien Dios te llamó, si tú no quieres someterte a la dirección, a la exhortación de Dios, contigo va a haber un castigo. Y dice que Dios lo castigó y puso lepra en la frente. ¿De dónde venía la altivez? Conocimiento. De su mente. ¿Sí? Entonces, mire, dice. ¿De dónde venía su altivez? Su pecado, mire. Y Dios puso lepra en su frente y dice que lo sacaron de ahí. Y vivió hasta su muerte con la lepra. Nunca más pudo estar en el altar. Nunca más. ¿Saben lo que el Señor me decía cuando yo hacía esta enseñanza? Me decía, tal vez mucha gente, sí, no ha visto la lepra en su vida, porque todavía no ha vivido los 52 años, por decirlo así. Sí, pero mucha gente ya está bajo esa maldición, porque la lepra es maldición. Es maldición. La lepra es una maldición. Y Dios, ¿sabe lo que está diciendo aquí? Que el Señor al altivo lo va a maldecir. Que el Señor al altivo lo tiene que maldecir. Lo tiene que maldecir. Ahora tal vez Dios no te ha castigado con lepra, pero déjame decirte que la lepra es una maldición que Dios da con toda justicia y autoridad. Pero a todas aquellas personas que han vivido bajo el dominio de la altivez, están bajo la maldición,
Por eso sus vidas están llenas de mal. Están llenas de mal. Hagan lo que hagan, hermanos, no se pueden levantar. Digan lo que digan, no se pueden levantar. Hay una maldición en sus vidas, porque en algún momento la altivez, hermanos, llevó hasta ser superior a Dios y quisieron ordenar sus vidas como Dios. O sea, como ellos. ¿Sí me entienden? Quisieron decidir sus vidas como Dios, como ellos. Quisieron que las cosas se den como Dios, como ellos querían. Como ellos querían. No me gustó como Dios me dijo. No me gusta como Dios me dice. No acepto lo que Dios me dice. Ya ni siquiera le escucho. Me da lo mismo si me reprenden o si no me reprenden, si me exhortan o no me exhortan. No quiero su consejo, no quiero su guía, no quiero su ayuda. Estoy cansado de estar solo escuchando. ¿Qué me ha traído esto? Aborrecen lo de Dios, la altivez. Tal vez hoy no se ve. Tal vez usted no está viendo, tal vez ya hay gente que lo está mirando, ¿sí? Y el Señor en 2 de Crónicas 7:14 dice, ¿eh? Dios necesita, por eso dice derriba,